Bienvenido a Sueño Sabio. Abúrrete y déjate dormir con estos mitos y dioses vikingos. Comenzamos. Apaga la luz, cierra los ojos y escucha esto como quien abre una puerta de madera vieja, con lentitud, con crujidos, con el alma, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia, es un eco, un rugido que viajó durante siglos, atravesando hielo, sangre, humo y silencio para llegar hasta ti. Hubo una época en la que el cielo no era solo el cielo, era un campo de batalla. Un espejo de guerras invisibles entre dioses, gigantes y seres que no tienen forma pero sí voluntad. Una época en la que los rayos no eran solo electricidad, sino la furia de un dios con barba roja que lanzaba su martillo para mantener el orden del mundo. Donde el invierno no era solo frío, era castigo, era advertencia, era el principio de algo más grande. Bienvenido al mundo de los mitos vikingos. Donde el tiempo no es una línea, sino un ciclo, donde el final ya está escrito, pero aún así se lucha, donde los dioses no son perfectos, pero sí inolvidables. Y sí, quizás te parezca aburrido al principio, porque no hay colores brillantes ni explosiones digitales. Pero si te atreves a quedarte, si dejas que esta voz te acompañe, vas a descubrir que detrás del cuervo, del lobo, del hielo, hay algo que se parece mucho a ti. Porque esta no es solo una historia de mitología, es una historia de destino, de orgullo, de muerte, de eternidad, y de cómo incluso los dioses sabían que iban a morir. La historia comienza en el vacío. Ginnungagap, el gran abismo, sin forma, sin luz, sin sonido. De un lado, el hielo, del otro, el fuego. En medio, nada. Pero de esa nada surgió el caos. Y del caos el primer ser, Ymir, el gigante primigenio. Una criatura enorme, sin conciencia, que sudaba vida por sus axilas y cuyo cuerpo contenía todos los futuros posibles. A su lado apareció la vaca Audumla. No preguntes por qué. En la mitología vikinga, las preguntas lógicas se deshacen como nieve en agua caliente. Audumla lamía el hielo, día tras día. Y del hielo, poco a poco, emergió una figura, un hombre. Buri, el primero de los dioses. Y con él, se sembró la semilla del conflicto eterno. Lo divino contra lo salvaje, el orden contra la expansión, el límite contra lo incontrolable. Buri tuvo un hijo, Bor, y Bor, con una giganta, engendró a 3 dioses, Odín, Vili y Ve. Y ellos, al ver el cuerpo caótico de Ymir, no lo adoraron, no lo conservaron, lo mataron. Y con su cadáver construyeron el mundo. Sí, así empieza todo. No con una creación, sino con un crimen cósmico. Mataron a Ymir, y de su carne hicieron la tierra, de su sangre, los océanos, de sus huesos, las montañas, de sus dientes, las rocas, y de su cráneo, el cielo. ¿Te das cuenta? Vivimos sobre un cadáver, y miramos cada noche los huesos de un gigante muerto. Poético, brutal, absolutamente vikingo. Pero esta historia no trata solo de muerte, también trata de vigilancia. Odín, el mayor de los 3 hermanos, no era un dios cualquiera. No era un dios sonriente ni justo. Era sabio, y esa sabiduría le costó caro. No la heredó, no la robó, la sacrificó. Se colgó a sí mismo de un árbol durante 9 días y 9 noches, herido, sin beber ni comer, al borde de la muerte, solo para comprender los secretos de las runas. Porque el conocimiento, en la mitología vikinga, no viene por gracia, viene por dolor. Y ahí tienes la primera enseñanza. Nada valioso llega sin sacrificio. Si no estás dispuesto a colgarte de tu árbol interior, nunca vas a descifrar tus propias runas. Odín dio un ojo para beber de la fuente de Mimir, la sabiduría eterna. ¿Estarías dispuesto tú a perder la mitad de tu visión con tal de ver más profundamente? ¿O prefieres mirar todo, pero no entender nada? Thor, por otro lado, era fuerza pura, el protector de Midgard, el mundo de los humanos. Su martillo, Mjolnir, no era solo un arma, era un símbolo de equilibrio. Cada vez que lo lanzaba, era para restablecer el orden, para que el caos no se desborde, para que los gigantes no invadan el mundo de los hombres. Era el muro de contención, el último golpe antes del desastre. Y sin embargo, incluso Thor sabía que su final estaba escrito, que un día se enfrentaría a Jormungandr, la serpiente del mundo, y que aunque la mataría, también moriría por su veneno. ¿Qué tipo de fuerza es esa?
la que sabe que va a perder, pero aún así pelea. Esa es la verdadera fuerza, la que no depende del resultado. Y Loki. Loki, el que ríe, el que engaña, el que cambia de forma, el que a veces ayuda y a veces destruye. Loki es el reflejo de lo impredecible, del fuego que calienta y quema, del amigo que un día salva tu vida y al siguiente te traiciona. Muchos piensan que Loki es el villano, pero en realidad Loki es la consecuencia. Es la respuesta que surge cuando se olvidan los límites, cuando se ignora el precio del poder. Y así, uno a uno, se presentan los dioses, no como íconos perfectos, sino como espejos rotos, cada uno con su grieta, con su debilidad, con su destino, todos con un final inevitable, el Ragnarok. Pero no te duermas todavía, porque apenas hemos empezado. Hay un silencio que no es ausencia de ruido, sino acumulación de respeto. Así se hablaba de los Aesir entre los antiguos, no con entusiasmo, no con idolatría, sino con cuidado. Porque los dioses vikingos no eran protectores dulces ni figuras lejanas, eran fuerzas vivas, podían bendecirte o aplastarte, podían salvarte o ignorarte. Y por eso, cada historia era contada no solo con palabras, sino con el cuerpo, con gestos, con tonos, con temblores. ¿Y quiénes eran los Aesir? Los dioses principales: Odín, Thor, Frigg, Balder, Tyr. Una familia compleja, con alianzas, traiciones, pactos y heridas. No eran inmortales como los dioses griegos. No eran infalibles como los del cielo cristiano. Eran más parecidos a nosotros de lo que parece. Solo que más grandes, más intensos, más antiguos. Odín, el padre de todo, no era el típico sabio pacífico, era un estratega. Un buscador incansable del conocimiento, incluso si para ello debía mentir, disfrazarse o sacrificar a otros. Lo que lo hacía especial no era su poder, sino su obsesión. Quería saberlo todo, porque quien lo sabe todo, aunque muera, muere sabiendo por qué. Y eso es una forma de eternidad. Frigg, su esposa, era la guardiana del destino. Conocía el futuro, pero no lo decía. Porque el poder real no está en saber, sino en callar. Ella representa la sabiduría silenciosa, la fuerza que no se exhibe, la certeza que se lleva por dentro. Balder, su hijo, era la luz, el más amado, el más puro, y por eso mismo, el más vulnerable. Porque la belleza, en el mundo vikingo, no era un escudo, era una diana. Todos lo querían, todos lo cuidaban, pero uno lo envidiaba: Loki. Y cuando el destino quiso probar que incluso la perfección puede morir, fue Balder el elegido. Su muerte no fue solo una tragedia, fue una advertencia de que ni siquiera lo más perfecto está a salvo del descuido, de que a veces el enemigo no entra por la puerta, entra por la confianza. Tyr, el dios de la guerra justa, es recordado no por las batallas que ganó, sino por su mano perdida. La entregó para que los dioses pudieran atar al lobo Fenrir, una criatura monstruosa, destinada a destruirlos. Tyr puso su brazo en la boca del lobo, sabiendo que lo perdería, para mantener un momento de paz. Y ahí está otra lección brutal. A veces se gana perdiendo. A veces el precio de la estabilidad es una parte de ti. ¿Y qué decir de Heimdall, el guardián del Bifrost, el puente arcoíris entre los mundos? Escuchaba la hierba crecer, veía todo, nunca dormía. Pero incluso él, el más vigilante, sabía que un día su clarividencia no bastaría. Porque incluso cuando ves venir el desastre, no siempre puedes evitarlo. Todo en los mitos vikingos habla de finitud, de fragilidad. Incluso los dioses saben que un día caerán, y esa certeza no los debilita, los hace dignos. Porque el verdadero honor no está en evitar la muerte, sino en caminar hacia ella con los ojos abiertos. Y entonces llega el momento de hablar de los gigantes. Los Hetnar, mal llamados enemigos, en realidad eran necesarios. Porque sin caos no hay orden, sin oscuridad no hay luz. Los gigantes eran la otra mitad, a veces destructivos, a veces sabios, a veces amantes de los propios dioses, pero siempre, siempre parte de la historia. Uno de ellos, Skadi, incluso se casó con un Aesir. Otro, Mimir, ofrecía sabiduría que ni Odín podía alcanzar por sí solo. Los Hetnar no eran solo monstruos, eran pruebas, eran límites, eran la sombra que define el contorno del héroe.
Y aquí empieza a revelarse la profundidad real de esta mitología, porque no es solo una colección de cuentos antiguos, es un espejo. Cada dios representa un conflicto interno, cada criatura, una parte de nuestra psique. Thor es la rabia noble, Loki, la mente caótica, Frigg, la intuición callada, Tyr, la valentía sacrificada, Balder, la belleza que se rompe, Odín, el ansia de saber que a veces nos consume más de lo que nos eleva. ¿Y tú? ¿Qué parte de ti gobierna hoy? ¿El trueno? ¿El engaño? ¿La sabiduría? ¿O simplemente la espera? Porque eso es algo que también define al mundo vikingo. El tiempo no corre, se aproxima. Todo se mueve hacia un punto inevitable, el Ragnarok. Pero no llegaremos ahí todavía. Para entender el fin, primero hay que aprender a mirar el principio. Y en ese principio, donde el hielo y el fuego aún se odian, siguen naciendo preguntas que el tiempo no ha podido apagar. Cierra los ojos por un segundo, no para dormir, sino para ver más claro, porque en la cosmovisión vikinga, el mundo no era plano ni esférico, era un árbol, Yggdrasil, el fresno inmenso que conectaba todo lo que existe, ha existido y existirá. Yggdrasil no era una metáfora, era real para ellos. Sus raíces atravesaban los infiernos. Su tronco era el eje del universo, y sus ramas sostenían los cielos. No necesitaban telescopios ni satélites, tenían visión interna, sabían que todo está conectado, aunque no lo parezca. 9 mundos, 9 niveles de existencia, cada uno con su propio lenguaje, sus propias reglas, sus propias heridas. Asgard, el reino de los dioses Aesir, majestuoso, luminoso, pero no perfecto. Allí estaban los salones dorados, los banquetes interminables, los juramentos que, tarde o temprano, se rompían. Midgard, el mundo de los humanos, el tuyo, el mío, el único donde la incertidumbre y la esperanza conviven en la misma cabaña, donde cada decisión puede ser un poema o una catástrofe. Jotunheim, el territorio salvaje de los gigantes, montañas imposibles, frío sin nombre, sabiduría en forma de peligro, el lugar que te devora si no lo respetas. Niflheim, el reino del hielo eterno, oscuro, quieto, cruel, pero también necesario, porque sin frío no hay vida que quiera calidez. Muspelheim, el fuego puro, ardiente, impaciente, devastador, hogar de los hijos de Surt, que un día bajarán para consumir todo. Alfheim, el mundo de los elfos luminosos, belleza en estado puro, pero no inocencia, porque hasta la luz, cuando no se entiende, puede cegar. Svartalfheim, también llamado Nidavellir, hogar de los enanos, maestros de la forja, creadoras de armas, joyas y maldiciones, artesanos del destino. Vanaheim, el mundo de los dioses Vanir, ligados a la naturaleza, la fertilidad, lo antiguo. Un pueblo que, antes de la paz con Asgard, también supo lo que era la guerra. Y por último, Helheim, el reino de los muertos que no murieron en batalla, los que no fueron elegidos por Odín, los que murieron por enfermedad, por vejez, por accidente. No hay castigo allí, pero tampoco gloria. Es el reino del olvido lento. ¿Ves ahora por qué Yggdrasil es tan importante? Porque no hay un solo lugar donde vivir. Porque no hay una sola forma de morir. Porque todo lo que haces en este mundo resuena en los otros 8, y mientras el árbol se alza, también sufre. Hay una serpiente en sus raíces, Nidhogr, que lo muerde sin descanso. Hay ciervos en sus ramas. Hay águilas en su copa. Hay ardillas que llevan chismes entre lo alto y lo bajo. Es un árbol vivo, pero acosado. Como tú, como todos. Y sin embargo, sigue en pie. Ahí tienes otra enseñanza que los vikingos intuían sin decirlo, que vivir no es crecer perfecto, es resistir imperfecto, es mantener tu tronco firme aunque tus ramas tiemblen. Y ahora que conoces los mundos, debes saber que hay caminos, que todo está vinculado por puentes invisibles. El más famoso, claro, es el Bifrost, el puente arcoíris que une Midgard con Asgard. Hermoso, brillante, pero frágil, porque incluso los caminos de luz pueden romperse cuando llega el fuego. Heimdall lo custodia, no solo con su espada, con su escucha, con su atención total, porque a veces, para proteger un mundo, basta con escuchar el crujido que nadie más oye.
¿Y tú? ¿Estás escuchando los crujidos en tu vida o solo oyes cuando ya es demasiado tarde? Los mitos no fueron hechos para entretener, fueron hechos para avisar, para recordar, para transmitir lo que no puede enseñarse con números ni fechas. Por eso hoy, mientras el mundo duerme, tú estás aquí, escuchando hablar de un árbol que no existe, pero que sostiene tu vida, de dioses que nunca conociste, pero que viven en tus decisiones, de mundos que nunca pisarás, pero que se abren cada vez que eliges bien. Porque cada vez que haces algo valiente, entras en Asgard. Cada vez que te dejas llevar por la destrucción, caes en Muspelheim. Cada vez que dudas, habitas Midgard. Cada vez que te cierras, te aproximas a Helheim. Así que sí, esta historia es aburrida, pero solo si no estás despierto. Dicen que no hay noche más larga que aquella en la que no sabes qué camina fuera de tu puerta. Y en el mundo vikingo, eso no era una metáfora, porque allí, en la oscuridad, no solo había lobos o cuervos, había cosas que no tenían nombre, o lo tenían, pero nadie se atrevía a pronunciarlo. Los vikingos no creían en monstruos con dientes brillantes ni ojos verdes, creían en presencias, en sombras, en criaturas hechas de intención, no de carne. Y uno de los seres más temidos era el Draugr, no un muerto viviente al estilo moderno. Un ser que se negaba a morir del todo. Almas que se levantaban de sus túmulos para proteger lo que consideraban suyo. No por venganza, sino por apego. El Draugr no te perseguía porque te odiara, lo hacía porque estabas donde no debías, porque el límite entre lo vivo y lo muerto era una línea difusa. Pero no eran los únicos. También estaba el Jotun disfrazado, porque no todos los gigantes eran enormes. Algunos podían cambiar de forma, entrar en tu casa, hablar tu idioma. Y luego, cuando bajaras la guardia, recordarte que ellos eran antiguos, que ellos recordaban cuando tú aún no eras nada. Eran el frío personificado, la naturaleza que no negocia, la consecuencia que no pide permiso. Los mares estaban llenos de serpientes, los bosques de espíritus, las montañas de secretos. En el mundo vikingo, lo natural y lo sobrenatural no estaban separados, eran lo mismo. Una piedra podía tener historia, un río podía tener memoria, un árbol podía guardar un juramento. Y por eso se caminaba con respeto, no por superstición, por sabiduría. Y aquí viene otra de esas lecciones silenciosas. El verdadero poder no se impone, se reconoce. Los vikingos no dominaban la naturaleza, la negociaban. Sabían que un dios puede morir, pero el viento no. Que un guerrero puede vencer, pero la noche vuelve. ¿Y qué hay de las valquirias? Ah, ellas no eran ángeles, ni mensajeras, eran elegidoras. Eran las que observaban los campos de batalla y decidían qué alma merecía entrar al Valhalla. No por cómo moría, sino por cómo vivía. Imagínalo, estás en combate, sientes que tu fin se acerca. Pero en lo alto, en el cielo oscuro, una figura con alas y lanza te observa. No con lástima, con juicio, porque lo que hagas en esos últimos segundos puede definir tu eternidad. Y si eras elegido, tu alma cruzaba al Valhalla. El Salón de los Caídos. Un lugar de combate eterno, sí, pero también de honor. Donde cada día se peleaba y cada noche se celebraba. No era descanso, era preparación para el Ragnarok, para la última batalla. Pero si no eras elegido, quizás acabarías en Helheim, donde no hay castigo, pero sí silencio, donde los días no cambian, donde el olvido es el rey. Y ahí está el verdadero terror vikingo, no el infierno, sino el anonimato, no ser recordado, no dejar historia. Por eso gritaban en batalla, no por sed de sangre, por deseo de eco, por hambre de memoria, porque si iban a morir, que al menos su nombre viviera más que ellos. ¿Y tú cómo estás viviendo tu propia batalla? ¿Con los ojos abiertos como un guerrero? ¿O esperando que alguien más decida por ti? En el mundo de los mitos vikingos, cada acción era una runa escrita en el viento. No se podía borrar, solo asumir. Y esa crudeza, ese peso, no era un castigo, era una guía, un recordatorio constante de que cada día puede ser una leyenda si te atreves a vivirlo como tal. El Ragnarok. Incluso si cierras los ojos, esa palabra vibra en los huesos, no por su sonido, sino por su peso, porque el Ragnarok no es solo el fin del mundo, es la aceptación de que todo tiene un límite, incluso lo eterno. Los dioses lo sabían, desde el principio,
No había engaño, no había escapatoria. Estaba escrito en las estrellas, en las raíces de Yggdrasil, en los susurros de las Nornas, esas tres mujeres que hilaban el destino con dedos ásperos y sin emoción. Ellas no avisaban, tejían, y lo que tejían era ley. El Ragnarok llegaría, y cuando lo hiciera, no habría misericordia. Los cielos se quebrarían. El sol y la luna serían devorados por lobos hambrientos Skull y Hati, no por maldad, sino porque todo ciclo necesita una pausa. El Bifrost, el puente entre mundos, estallaría en 1000 colores rotos. El mar se levantaría como un dios sin control, y del fondo del abismo surgirían los ejércitos de los muertos. ¿Quién lideraría el caos? Loki, el mismo que antes fue amigo, el que reía en los banquetes, el que un día ayudó y al otro traicionó. Ahora, libre de sus cadenas, traía consigo a su hijo, Fenrir, el lobo que una vez fue atado por los dioses a cambio de la mano de Tyr, y a Jormungandr, la serpiente que rodeaba el mundo, tan grande que podía morderse la cola. Ahora la soltaba, y frente a ellos, los Aesir, no escondidos, no temerosos, en fila, en calma. Sabían que no ganarían, pero también sabían que la grandeza no está en la victoria, sino en la lucha. Odín con su lanza, sabiendo que Fenrir lo devoraría. Thor con su martillo, sabiendo que mataría a la serpiente, pero caería tras dar el último golpe. Heimdall y Loki, destinados a matarse mutuamente. Freyr, sin su espada mágica regalada en un acto de amor enfrentando al gigante Surd, y entre tanto fuego, entre tanto rugido, una certeza, el mundo ardería, pero del humo surgiría algo nuevo. Porque el Ragnarok no es la destrucción total, es la renovación. La tierra emergería de nuevo. Verde. Los hijos de los dioses sobrevivientes caminarían por campos donde antes hubo ceniza. 2 humanos, escondidos en un bosque, saldrían y repoblarían Midgard. Y ahí está la belleza. Incluso los mitos más brutales contienen esperanza. Porque la destrucción, cuando no es por odio, sino por justicia, puede limpiar, puede abrir espacio para lo que viene. Puede ser un silencio que prepara el canto. Los vikingos no temían al Ragnarok, lo respetaban, porque sabían que todo lo que comienza, termina. Y lo que termina, deja semillas. ¿Y tú, estás sembrando algo con tu vida? ¿O solo estás viendo cómo se cae el árbol sin plantar otro? Porque si algo nos enseña esta historia, es que no importa si eres un dios, un gigante o un humano perdido. Lo único que importa es cómo enfrentas tu propio Ragnarok, cómo caminas hacia él. Si gritas, si cantas, si huyes o si simplemente sonríes. Las palabras, las malditas, maravillosas palabras. Para los vikingos, hablar no era solo emitir sonido. Era invocar, era abrir puertas. Porque en su mundo, lo que se decía tomaba forma. Las runas no eran simples letras, eran símbolos vivientes, fragmentos del universo grabados en madera, hueso o piedra, pequeños portales que conectaban el presente con lo eterno. ¿Y de dónde venían? Odín lo supo, pero el precio fue alto. No bastaba con desear sabiduría, tenías que sangrar por ella. Se colgó del Yggdrasil 9 días, 9 noches, solo, herido, sin comida, sin agua, sin consuelo, suspendido entre la vida y la muerte, entre el grito y el silencio. Y allí, en la línea más delgada de la existencia, las runas le fueron reveladas. No como un regalo, como una consecuencia. Las vio flotando en la oscuridad, las sintió entrar en su carne, las entendió con los huesos antes que con los ojos. Y cuando volvió a respirar, ya no era el mismo. Era un dios con cicatrices. Y las cicatrices, lo sepas o no, son alfabetos. Cada una habla de una batalla, de una elección, de una caída. Las runas se usaban para todo: adivinación, magia, protección. Tallarlas no era arte, era ritual. Quien lo hacía, lo sabía. Una vez escritas, ya no eran suyas. Había runas para cortar el miedo, para sanar heridas, para invocar lluvia, para torcer el destino, pero ninguna de ellas servía sin intención, porque el poder no está en el trazo, sino en la verdad que lleva detrás. Y eso vale también para ti.
¿Cuántas palabras dices cada día sin saber lo que estás invocando? ¿Cuántas veces te repites que no puedes y el universo, obediente, lo confirma? Los vikingos entendían que hablar mal de uno mismo era maldecirse, que nombrar al enemigo sin respeto era atraerlo, que cada frase es una runa lanzada al viento y el viento siempre escucha. Por eso sus historias estaban llenas de juramentos, no porque fueran poéticos, sino porque el honor dependía de la boca. Y cuando alguien rompía su palabra, rompía su lugar en el mundo. Y aquí aparece otro personaje que pocos recuerdan, Velva, la vidente, la sabia, la que conocía el destino, pero no lo gritaba. Una mujer que leía las hebras del futuro como otros leen el humo. No era temida por malvada, sino por exacta. Incluso Odín fue a verla, no para dominarla, para aprender. Y eso, en una sociedad tan marcada por el combate, dice mucho. El poder no siempre grita, a veces susurra, a veces se sienta en la sombra, mientras todos pelean por el sol. Y tú, estás escuchando a tu propia Velva interior, esa parte de ti que ya sabe lo que viene, pero que solo habla cuando el ruido se detiene. Porque ese es otro aprendizaje vikingos, no todo se resuelve con fuerza. A veces la mayor batalla es aprender a callar y a entender. Las runas siguen ahí, no en piedras, en tus decisiones, en lo que eliges repetir, en lo que tatuas cada día en tu mente. Y si no te gusta la historia que estás escribiendo, quizás sea hora de aprender un nuevo alfabeto. Si alguna vez has sentido que no perteneces a ningún lugar, que no encajas del todo, que piensas distinto, que amas distinto, que ríes donde otros callan, entonces ya conoces a Loki. Aunque nunca hayas pronunciado su nombre. Loki no era un dios como los otros, no era Aesir, no era Vanir, no era gigante en sentido puro, era todo a la vez, un hijo del caos y de la astucia. Su poder no estaba en la fuerza, sino en la transformación. Podía cambiar de forma, de sexo, de especie, y no lo hacía por capricho. Lo hacía porque era su esencia. Era el que resolvía problemas imposibles, y también el que los causaba. El que salvó a los dioses de una ruina, y después trajo una aún mayor. El que inventó, burló, engañó, amó, traicionó, y lloró por todo ello. No se puede contar la historia de los dioses sin contar la historia de Loki, porque cada equilibrio necesita un vértice inestable, cada sistema, un error programado, cada paraíso, su serpiente. Una vez ayudó a Thor a recuperar su martillo perdido, disfrazándose de mujer. Otra vez regaló a los dioses sus tesoros más preciados, Mjolnir, el anillo de Odín, la lanza sagrada, y todo por una apuesta. Pero también fue quien ideó la muerte de Balder, quien se burló en el funeral, quien hirió donde más dolía. Y no lo hizo porque sí, lo hizo porque estaba cansado de fingir que todo iba bien, porque incluso en el salón de los dioses hay hipocresía, hay poder mal usado, hay justicia para unos y silencio para otros. Loki lo vio y no lo soportó, pero el precio fue alto. Fue encadenado con las entrañas de su propio hijo, encerrado en una cueva, con una serpiente venenosa sobre su cabeza, goteando sobre su rostro eternamente. Solo su esposa, Sigyn, permaneció a su lado, recogiendo el veneno en un cuenco, sabiendo que cuando se llene, el dolor volverá. Y eso no es solo un castigo mitológico, es una escena íntima de lealtad, de amor en medio del castigo, de cuidado en medio del caos. ¿Quién es Loki entonces? ¿El villano? ¿El rebelde? ¿El espejo? Tal vez es la voz que todos llevamos dentro, que pregunta por qué, cuando todos dicen cómo, que se ríe en funerales porque ya ha llorado demasiado, que ama de forma incorrecta porque lo correcto nunca lo incluyó, que arde no por odio, sino porque está cansado de congelarse. Y si te incomoda Loki, quizás es porque te recuerda a una parte de ti que prefieres no mirar. Esa parte que no siempre obedece, que rompe las reglas, no por maldad, sino porque las reglas eran injustas. Y ahí está otra enseñanza silenciosa del mundo vikingo, que incluso los dioses más venerados son frágiles, que el orden sin cuestionamiento se pudre, que sin Loki no hay historia. Así que la próxima vez que algo en tu vida se desordene, antes de maldecirlo, obsérvalo. Quizás no sea destrucción, quizás sea Loki, abriendo una puerta que tú no sabías que necesitabas cruzar. En el frío norte, donde el invierno parece no terminar nunca y las noches se estiran como heridas antiguas, uno pensaría que no hay lugar para el amor.
Pero los vikingos sabían que incluso en la escarcha florecen llamas. Frigg, la esposa de Odín, no era solo la reina de Asgard. Era el alma de la paciencia, la que veía el futuro y lo aceptaba sin intervenir. Sabía lo que vendría, pero no detenía el curso de los eventos. Porque entender no siempre es cambiar, a veces es acompañar. Su amor por Odín no era ingenuo, era sólido como las piedras del mar. Un amor que no necesitaba palabras, porque sabía que incluso los dioses más sabios pueden perderse. Y luego está Freyja, la diosa del amor, la belleza, la fertilidad y la guerra. Porque sí, los vikingos no separaban el amor de la lucha. Amaban con la misma intensidad con la que morían. Freyja no era un adorno, era un torbellino. Dueña de la mitad de los caídos en batalla, la otra mitad iba a Odín y maestra de la magia más poderosa, el Seidr. Freyja lloró lágrimas de oro por su esposo desaparecido, Other. Lo buscó por los 9 mundos, y en cada rincón donde no lo hallaba, caía una joya. Así nació la idea de que el dolor verdadero crea belleza, que la ausencia, cuando es sincera, se transforma en legado. También estaban las historias de mortales y dioses, como la de Skadi, una gigante que quiso vengar la muerte de su padre y terminó casada con un dios. Le ofrecieron elegir marido viendo solo sus pies. Escogió los más bellos, pensando que eran de Baldur, el más hermoso, pero eran de Njord, el dios del mar. Vivieron entre la montaña y la costa, incapaces de ponerse de acuerdo sobre dónde residir, y al final se separaron, no por odio, sino porque a veces el amor no basta. A veces 2 mundos se tocan, pero no se quedan. Y eso también es divino. Los vikingos no creían en finales felices como cuentos de hadas. Creían en vínculos fuertes, aunque breves, en pasiones verdaderas, aunque imperfectas, en amores que dejaban huella, aunque no promesa. Balder, el dios de la luz, era amado por todos, su belleza, su bondad, su pureza. Pero eso lo hacía vulnerable. Porque en un mundo de acero, la luz llama a la sombra. Loki ideó su muerte. Hizo que el ciego Hodr lanzara una rama de muérdago, la única cosa que no había prometido no herirlo, y Balder cayó. Su madre, Frigg, imploró a todos los seres del universo que lloraran por su hijo. Si lo hacían, podría volver. Y todos lloraron. Todos, excepto una vieja bruja en una cueva, que en realidad era Loki disfrazado. Y así, Balder permaneció en Helheim. No porque el mundo no lo quisiera, sino porque siempre hay alguien que se niega al perdón. Esa historia no termina con un rescate. Termina con una espera. Porque incluso el amor más puro puede ser vencido por la indiferencia. Y eso es una lección brutal. Que no todo amor es correspondido. Que no todo duelo encuentra cierre. Que no toda belleza es protegida. Pero también es una advertencia. Cuida lo que amas. No lo des por hecho. Porque incluso los dioses lloran cuando ya es tarde. ¿Y tú, estás valorando lo que tienes antes de perderlo? ¿O esperas a que se enfríe para saber que era fuego? Los mitos vikingos no endulzan la vida, la muestran en su crudeza, en su ternura, en su brevedad. Y por eso, más que historias para dormir, son historias para despertar. Y por eso, estas historias no caducan. Porque te están hablando a ti, aquí y ahora. Cada vez que te preguntas si vale la pena levantarse, cada vez que te traicionan, que te hieren, que te fallas a ti mismo, y aún así, avanzas. Y ahí es cuando Yggdrasil te escucha. Ahí es cuando el eco de los cuervos de Odín pasa sobre tu cabeza. Ahí es cuando el canto de una valquiria resuena, no como música, sino como coraje dentro del pecho. Y no necesitas una espada, solo necesitas una decisión. Vivir como si tu historia mereciera ser contada. Porque, ¿sabes qué? Lo merece. El mito no es pasado, es espejo, es recordatorio, es llamada de atención. Y si estás escuchando esto antes de dormir, si estás a punto de cerrar los ojos, que no sea para escapar, sino para integrar. Porque mañana, cuando despiertes, puede que no tengas un martillo mágico, pero tienes algo más fuerte, la capacidad de actuar diferente. Eso, los dioses nórdicos lo respetaban más que cualquier otra cosa. Vamos con la parte 14 de Historia aburrida para dormir. Mitos y dioses vikingos. Entramos en el desenlace emocional, pero no el final. Aquí no hay fuegos artificiales, ni moralejas cerradas, solo una última mirada íntima, pausada, honesta,
porque a veces lo más poderoso no es el rugido de un dios, sino el silencio de alguien que decide vivir con sentido. Imagínate a un niño vikingo. No un guerrero, no un dios. Solo un niño. Descalzo, bajo el cielo nublado, recogiendo leña. Su aldea es pequeña. Huele a humo, a madera húmeda, a leche fermentada. Su madre le contó la historia de Thor la noche anterior, y hoy juega con una rama como si fuera el Mjolnir. Pero en el fondo, no busca pelear. Busca significado. Ese niño nunca leerá un libro, nunca usará una pantalla, nunca sabrá lo que es vivir en una ciudad. Pero sabrá algo que muchos adultos modernos han olvidado, que la historia que crees es la historia que vives. Y ese niño crecerá, y perderá a alguien, y tendrá que luchar, y se caerá, y un día será él quien cuente los mitos a su hijo. No porque crea literalmente en dragones, sino porque sabe que, a veces, necesitamos dragones para entender nuestro miedo, porque las bestias que tememos fuera son a menudo reflejos de las que llevamos dentro. Él comprenderá, quizás sin palabras, que los mitos no están para ser analizados, sino para ser sentidos, que el poder de las leyendas no reside en su precisión histórica, sino en su capacidad de acompañarnos en la oscuridad. Y cuando su hijo le pregunte si los dioses eran reales, él no sabrá qué responder. Tal vez diga que sí, tal vez diga que no, pero sabrá que lo importante no era la respuesta, era la pregunta. Y aquí estás tú, siglos después, en un mundo saturado, con tecnología que asombra, pero sin paz, con comida en la nevera, pero con hambre interna, con todas las respuestas en Google, pero sin saber qué preguntar. Y, sin embargo, vuelves a los mitos. ¿Por qué? Porque no son fantasía, son brújulas. Porque cada vez que el mundo te abruma, los antiguos cuentos te susurran. Sigue. Porque el propósito no se encuentra en un mapa, se construye día a día, como un vikingo construía su drakkar, con manos sucias, con astillas bajo las uñas, con viento en contra, pero sin detenerse. El vikingo sabía que su embarcación no era perfecta, que la tormenta podía destruirla, que el mar no perdona, y aún así, zarpaba. Porque más temible que el océano era quedarse inmóvil, porque más doloroso que el fracaso era no intentarlo. Quizás no seas un dios, ni un héroe, ni un sabio, pero si estás aquí, escuchando, respirando, pensando, entonces eres exactamente lo que los mitos esperan. Alguien que aún puede cambiar su historia. El Yggdrasil sigue creciendo, no en el cielo, en ti. Cada vez que eliges el coraje, le nace una rama. Cada vez que perdonas, sus raíces se fortalecen. Cada vez que decides no rendirte, su tronco resiste otra tormenta. Y cuando caes, no te expulsan del árbol, te abrazan como parte del ciclo, porque incluso la hoja que cae alimenta la raíz. Piensa en eso la próxima vez que te sientas fracasado. Tal vez no estás cayendo. Tal vez estás regresando a la tierra para preparar algo nuevo. Los vikingos no pedían garantías, pedían propósito. Y tú también puedes vivir así, no buscando que todo salga bien, sino asegurándote de que lo que haces te represente. Y mientras el mundo moderno se obsesiona con rapidez, likes y validación, tú puedes hacer algo verdaderamente rebelde. Escuchar una historia antigua y dejar que te transforme. No como entretenimiento, como alquimia, como ritual silencioso que, por dentro, cambia tu forma de mirar. Imagina ahora que ese niño vikingo del principio eres tú, y que todo este viaje ha sido una forma de recordar, de reconectar, de redibujar tu camino con una tinta más honesta, más tuya. Imagina que la próxima vez que alguien te pregunte por tus creencias, no respondas con etiquetas, sino con acciones, con calma, con presencia, con decisiones pequeñas pero firmes. Porque eso, y solo eso, es lo que hace que un mito no muera. No la fama, no la repetición, sino la encarnación. Y si llegaste hasta aquí, quizás no lo hiciste para dormir. Lo hiciste para despertar algo que estaba dormido en ti. Y eso ya lo cambia todo. Imagínate un viejo guerrero. Ya no tiene espada, ni escudo, ni músculos firmes, solo cicatrices. Algunas visibles, otras no.
Nadie canta canciones sobre él. Nadie lo busca para liderar batallas. Vive solo, en una choza de madera, con el sonido del viento como único acompañante. Muchos pensarían que su historia terminó, pero él no está muerto, solo está recordando. Cada noche se sienta frente al fuego y cierra los ojos, no para dormir, para viajar, porque el verdadero viaje no es físico, es interno. Y cuando respira hondo, escucha los tambores lejanos de las expediciones que hizo, los gritos de sus hermanos caídos, el llanto de quienes dejó atrás. Pero no llora, no porque no le duela, sino porque entendió algo que tú también puedes entender ahora. Que todo lo que viviste, incluso lo que te rompió, te pertenece, y que si lo aceptas, deja de doler como antes. Ese viejo vikingo no busca gloria, busca verdad. Y no en los libros, ni en las palabras, en los silencios entre sus recuerdos, en las decisiones pequeñas que tomó cuando nadie lo miraba, en cómo cuidó a alguien sin esperar nada, en cómo dijo no cuando era más fácil decir sí, en cómo cayó y no se quedó allí. Y tú, que estás leyendo o escuchando esto, quizás pienses que estas historias son solo entretenimiento. Pero si te das un segundo para respirar, puede que descubras que algo te está tocando desde dentro. Algo que no se explica, pero se intuye. Algo que susurra, hazlo distinto. Porque el mundo no necesita más perfectos, necesita más reales. Y ser real, en esta era de máscaras digitales, de opiniones que cambian con cada trending topic, de aplausos vacíos y críticas ruidosas, es un acto de valentía. Los vikingos sabían eso, por eso se enfrentaban a tormentas sin saber si sobrevivirían, no por temer la muerte, sino por negarse a vivir sin sentido. Y ahora que lo piensas, ¿qué es más trágico? ¿Morir en batalla? ¿O vivir toda una vida sin haber peleado por nada que ames? Lo sabes, porque tú también sientes que hay algo que aún no hiciste, una conversación pendiente, un proyecto guardado, una versión tuya que aún no vivió. Y no necesitas mudarte a una cabaña ni cazar con lanza para encontrarla. Solo necesitas escuchar lo que ya sabes, pero has ignorado. Esa es la función última del mito. No darte nuevas ideas, sino devolverte las tuyas. No iluminar tu camino, sino recordarte que el fuego lo llevas dentro. Y mientras el viejo vikingo sigue frente a su fuego, tú también puedes encender el tuyo, no para los demás, para ti, para dejar de sobrevivir en piloto automático y empezar a vivir con alma. El mundo moderno no necesita más ruido, necesita más significado. Y por eso los mitos no mueren. Porque cada vez que alguien escucha, algo despierta. Y ese despertar, por pequeño que sea, es más poderoso que 1000 batallas. La última. No porque se acaben los mitos, ni porque el árbol del mundo deje de crecer, sino porque aquí cerramos el viaje. Un viaje de palabras que no buscaban entretener, sino despertar. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque algo en ti ya estaba listo para recordar, para entender, para comenzar a mirar la vida con otros ojos. El fuego aún crepita, la noche está en su punto más oscuro. Y en ese silencio, justo antes del amanecer, el viejo vikingo se levanta por última vez. No con prisa, no con dolor, solo con dignidad. Porque hay una última historia que contar, una historia que no está en los libros ni en las sagas. Una historia que solo se transmite de alma a alma. Cuenta la leyenda que, al final de los tiempos, cuando el Ragnarok haya terminado y los dioses hayan caído, quedará un lugar en calma, un mundo nuevo, despierto, no lleno de héroes, sino de seres humanos que aprendieron del error, que vieron arder los cielos y decidieron reconstruir desde la compasión. Y entre esos nuevos habitantes, habrá quienes cuenten las historias del pasado, no para revivir la guerra, sino para honrar la transformación. Porque si hay algo que los vikingos entendieron mejor que nadie, es que nada es eterno. Ni el dolor, ni el éxito, ni el miedo. Todo cambia, todo gira, todo se renueva. Quizás por eso adoraban tanto los ciclos, el día y la noche, el verano y el invierno, la vida y la muerte.
porque sabían que resistirse al cambio era tan inútil como intentar frenar el viento con las manos. Lo sabían y lo aceptaban, y en esa aceptación encontraban poder. Poder no era controlar, poder era fluir sin perderse. Y eso, en tu mundo moderno, sigue siendo verdad. Tú también estás en medio de ciclos. Algunos los entiendes, otros no. Algunos los elegiste, otros te eligieron. Pero todos están ahí para mostrarte algo, para pulirte, para quemarte si es necesario y dejarte listo para algo mejor. Hoy vivimos obsesionados con evitar el dolor, con distraernos, con anestesiarnos. Pero los vikingos te dirían que el dolor no es el enemigo. El verdadero enemigo es olvidar quién eres cuando duele. Porque cuando llega la tormenta, no se trata de tener respuestas. Se trata de no traicionarte. Y en esa fidelidad interna nace el verdadero valor, el que no se grita, el que no busca aplausos, el que se vive en silencio, cuando nadie te ve, cuando todo se cae, y tú decides seguir caminando. En el Valhalla no entraban los más fuertes, entraban los más fieles a sí mismos. Y eso aún es posible hoy. Cada decisión tuya, por pequeña que sea, tiene el poder de ser un acto mitológico. No porque salves el mundo, sino porque te salves a ti mismo, porque eliges conciencia en vez de inercia, porque decides vivir con propósito, aunque nadie te lo exija. ¿Y qué hay del amor? Los mitos nórdicos también hablaban de amor, no solo del romántico, del amor que mueve, que sostiene, que redime. Odín amaba el conocimiento, tanto que perdió un ojo por él. Baldur era tan amado que su muerte hizo llorar al universo entero. Y Frigg, madre de todos, guardaba secretos que ni los dioses se atrevieron a profanar. ¿Y tú, qué amas tanto que estarías dispuesto a cambiar por ello? Esa es la última gran pregunta de este viaje. Porque al final, no eres lo que sabes, ni lo que tienes. Eres lo que eliges amar. Y si ese amor es real, si es profundo, si es honesto, entonces el mito sigue vivo. Porque mientras haya alguien dispuesto a amar con toda su alma, a caminar sin certezas, a escuchar el silencio y convertirlo en verdad, entonces los dioses, aunque hayan muerto, seguirán hablando. Y ahora que cierras los ojos o terminas de leer estas palabras, que no sea para dormir como quien escapa, sino como quien descansa con sentido. Que no sea el final de un video o una historia, sino el inicio de un nuevo relato, el tuyo. Quizás mañana despiertes y no recuerdes cada detalle, pero algo habrá cambiado, algo pequeño, invisible, pero imparable. Como la raíz de Yggdrasil abriéndose paso bajo la tierra, y en ese gesto, en ese simple acto de seguir creciendo, está toda la magia. Así que cuando sientas que todo va mal, que nadie te entiende, que estás solo, piensa en aquel viejo vikingo, en su choza, sin gloria, pero con alma, y repite para ti, como un mantra ancestral: soy parte del árbol, estoy hecho de historia, y aún tengo ramas por crecer. Gracias por haber caminado este sendero, gracias por haber escuchado con el corazón. Y recuerda, los mitos no se heredan, se viven. Cada vez que eliges el coraje, estás creando uno nuevo. Cada vez que eliges la honestidad, estás restaurando el mundo. Y cada vez que eliges el amor, estás demostrando que incluso después del Ragnarok, el alma humana sigue siendo sagrada. Sueña, descansa, recuerda, y que el eco de los cuervos de Odín te acompañen. Antes de cerrar los ojos y dejarte llevar por los ecos de esta historia, haz algo que no requiere fuerza, pero sí intención. Suscríbete a Sueño Sabio si sentiste que este viaje removió algo dentro de ti. Comparte este relato con quien creas que lo necesita, porque los mitos solo viven si se cuentan. Y déjanos un comentario. ¿Qué parte te tocó más? ¿Qué dios o mensaje se quedó contigo? Porque aquí no se trata solo de dormir. Se trata de despertar el alma. Y eso lo hacemos juntos. Hay algo que los vikingos entendían mejor que muchas civilizaciones modernas. La inmortalidad no se encuentra en templos ni en altares, sino en los actos. No se graba en mármol, sino en la memoria de quienes te sobreviven. Y por eso, cuando salían a luchar, no lo hacían solo por territorio, luchaban por significado. Y así nacía el ideal del guerrero eterno.
Un ideal que no dependía solo de ganar batallas, dependía de cómo las enfrentabas. El verdadero honor no estaba en la victoria, sino en el coraje de entrar en el combate sabiendo que podías perder. En aceptar el dolor sin rendirse, en mirar la muerte a los ojos y no bajar la cabeza. Por eso el Valhalla no era un paraíso pasivo, era un campo de entrenamiento eterno. Cada guerrero comía, bebía, cantaba y al día siguiente luchaba otra vez, no por odio, por propósito, porque sabían que un día serían llamados a pelear en el Ragnarok, y eso los convertía en parte del tejido del universo. Y aquí es donde muchos se equivocan. Los vikingos no eran suicidas, no eran sedientos de sangre, eran conscientes de que la vida es breve, de que la muerte es segura, y de que lo único que queda es la historia que dejas atrás. Por eso tallaban en piedra, por eso componían sagas, por eso se transmitían palabras al oído, de generación en generación, como si fueran tesoros de humo. Y entre esas historias, había héroes que no eran dioses, ni tenían poderes, pero sí tenían una voluntad indestructible. Como Sigurd, el que mató al dragón Fafnir. No por gloria, sino porque era lo correcto. Porque el dragón no solo guardaba oro, guardaba miedo. Y el que vence al miedo, incluso si muere, ya ha ganado. Como Brynhild, la valquiria que desafió a Odín, que eligió el amor por encima de la obediencia y fue castigada por ello, pero también recordada. Porque a veces, lo más valiente que puedes hacer es decir no. Como Egil Skallagrímson, un poeta guerrero que podía escribir un verso tan afilado como su espada, que perdió a sus hijos, que enterró a su esposa, que desafió a reyes, que se mantuvo de pie cuando todo lo que amaba se caía a su alrededor. Y ahí lo tienes, el verdadero secreto. No necesitas ser Thor, ni tener martillos mágicos, ni un ojo que vea el futuro. Solo necesitas una columna vertebral que no se doble con el viento. Una voz que diga la verdad cuando nadie la quiere oír. Un alma que arda, aunque todos te digan que apagues la llama. Porque esa es la inmortalidad que sí importa. Y por eso estas historias siguen vivas. No porque los dioses lo hayan pedido, sino porque hay algo en ellas que nos habla aún hoy. Algo que, aunque todo haya cambiado, sigue igual. La necesidad de ser valiente, de encontrar sentido, de dejar huella, de caer y levantarse. ¿Y tú, estás viviendo de forma que alguien querría contarlo después? ¿O solo estás esperando que la vida pase? Recuerda, nadie construye una saga desde la comodidad. Las verdaderas leyendas se escriben en la incomodidad, en la oscuridad, en la lucha interna. Ahí, justo ahí, nace el héroe. Hay algo profundamente humano en mirar al cielo estrellado y preguntarse si alguien nos observa. Si las antiguas historias siguen respirando entre las sombras de los árboles. Si los pasos que damos en esta tierra aún son escuchados por aquellos que lucharon antes que nosotros. Y sí, al cerrar los ojos, el eco de los dioses vikingos sigue susurrando, no te detengas. Porque ese es el legado real de esta mitología. No son los nombres, no son los mitos repetidos, es la actitud, la mentalidad. El rugido interno que dice que, aunque todo esté en tu contra, tú decides cómo caes. Y sobre todo, cómo te levantas. Los vikingos no soñaban con el cielo, soñaban con el recuerdo. Con la inmortalidad ganada, no regalada. Y lo que construyeron, lo hicieron sin certezas. Con frío, con hambre, con miedo y con una fe brutal en su propia historia. Y tú estás aquí ahora, frente a las mismas dudas, con un cuerpo distinto, en un tiempo distinto. Pero el dilema es el mismo. ¿Vas a vivir como alguien que espera? ¿O como alguien que arde? Porque el mundo moderno ha cambiado muchas cosas, pero no el alma. Seguimos luchando batallas invisibles. Seguimos queriendo ser vistos. Seguimos queriendo que algo, lo que sea, nos sobreviva. Y quizás por eso estas historias aún sirven, porque te recuerdan que no estás solo, que ya hubo quienes temieron, quienes amaron, quienes traicionaron, quienes gritaron al vacío y no recibieron respuesta. Y aún así, no se rindieron. Los mitos vikingos no son para endiosar, son para reflejar, para ver en Odín al sabio que también se equivocó, en Thor, al fuerte que también dudó, en Loki, al marginado que también amó, en Freyja, a la bella que también lloró, y en ti, todo lo anterior.
Porque tú también llevas todos esos dioses dentro, y cada vez que eliges el coraje por encima del miedo, estás invocando a Tyr. Cada vez que te mantienes firme en tu propósito, estás caminando como Heimdall. Cada vez que luchas por tu libertad, estás desafiando como Brynhild. Y cada vez que te atreves a transformar tu dolor en arte, estás escribiendo como Egil. Pero esta no es la última historia, no aún. Porque antes de dormir, queda un último relato. Uno que no habla de dioses, sino de ti. Un relato silencioso, que no se canta en los salones de Asgard, pero que vibra en el pecho de todo aquel que alguna vez sintió que no era suficiente. Ese relato empieza ahora. Para los vikingos, el mundo no era una esfera flotando en el espacio. Era un árbol, un inmenso fresno eterno llamado Yggdrasil, el eje del todo, el pilar que sostenía no solo los cielos, sino también las pesadillas. No era una metáfora, era una certeza. Yggdrasil no era simbólico, era real. Lo cruzaban todos los mundos, todos los destinos, todas las criaturas. Desde las raíces ocultas hasta la copa infinita, conectaba lo visible con lo invisible. Cada hoja era una historia, cada rama, una posibilidad, y tú eras parte de su sombra. Este árbol sostenía 9 mundos. Asgard, el hogar de los dioses, donde reinaban Odín, Frigg, Thor, Baldur y tantos más. Un reino dorado, pero no inmune al caos. Midgard, la tierra de los humanos, nuestro mundo, el único donde lo eterno y lo efímero se encontraban. Rodeado por una serpiente gigantesca, Jormungandr, que dormía bajo los mares, esperando despertar. Vanaheim, donde vivían los dioses de la fertilidad, los Vanir, más cercanos a la naturaleza, más sabios en lo oculto. Jotunheim, la tierra de los gigantes, no malvados por definición, sino primordiales, caóticos, fuerzas de la naturaleza antes de que el orden existiera. Alfheim, el mundo de los elfos de la luz, seres de belleza insondable, guardaban secretos que incluso los dioses temían. Svartalfheim, hogar de los elfos oscuros, los enanos, los herreros del destino. Allí se forjaron los tesoros más valiosos de los dioses. Niflheim, la niebla eterna, hielo, muerte, quietud, donde habita el dragón Nidhogg, royendo las raíces del mundo. Muspelheim, el fuego eterno. La chispa del Ragnarok, hogar de Surt, el gigante que destruirá todo con su espada llameante. Y finalmente, Helheim, el reino de los muertos que no cayeron en batalla, un lugar frío, lento, donde el tiempo se arrastra. No es un infierno, es la ausencia, el eco sin voz. Los vikingos sabían que la vida era solo un tránsito entre estos mundos, que en cualquier momento podrías cambiar de plano, que el alma era más viajera que tu cuerpo, que nacer en Midgard no significaba morir allí, y por eso no temían tanto al final. Temían no dejar huella. Temían ser olvidados por Yggdrasil. Pero había algo más curioso aún. Este árbol no era estático. Se retorcía, crecía, sufría. Sus ramas eran golpeadas por vientos de profecía. Sus raíces eran atacadas por criaturas invisibles. Sus frutos eran raros. Su corteza, vulnerable. ¿Y sabes quién lo regaba? 3 mujeres, las Nornas. Urd, la que fue. Verdandi, la que es. Skuld, la que será. No eran diosas, eran destino. No te castigaban ni te premiaban, solo escribían. Cada ser viviente tenía un hilo, un trazo, una curva en su camino, y ellas lo sostenían. Lo mojaban con agua sagrada, lo grababan en piedra, y por más que lucharas, el hilo seguía. Pero había una excepción. A veces, muy rara vez, una persona decidía vivir de tal forma que su hilo ardía, que rompía el patrón, que forzaba a las Nornas a observar de nuevo. Esa persona trascendía, porque sí. Incluso en un mundo donde todo parece escrito, existe el margen para el asombro. Y en ese margen, crecen los héroes. Y tú, aunque no lo sepas, vives ahí, entre lo que ya está dicho y lo que tú decides escribir. Los vikingos no tenían una palabra exacta para libre albedrío, pero entendían el concepto. Lo veían en la mirada de quien desobedecía al rey por salvar a un niño, en la sonrisa de quien moría sin arrepentirse, en el canto del skald que inventaba una estrofa nueva, aunque todos la quisieran igual. ¿Y tú, dónde estás? ¿Repitiendo una historia que no elegiste? ¿O creando una que nadie se atrevería a contar?
Recuerda esto. Todo gran árbol empieza como una semilla que se niega a morir en la oscuridad. Los vikingos no vivían rodeados solo de humanos y dioses. Vivían en un cosmos repleto de seres extraños, peligrosos, incomprensibles. Algunos eran bestias, otros eran símbolos. Pero todos, sin excepción, eran reflejos de algo real. Porque cada criatura mítica contenía un trozo de lo que no queremos aceptar. El miedo, la culpa, la sombra, el destino inevitable. Empieza por los más conocidos, los Draugr. No eran zombies de películas, eran muertos inquietos, guerreros que no aceptaban la paz de la tumba. Se levantaban, aún con la piel ceniza, con el pecho abierto y las uñas negras, no por hambre, sino por orgullo. Se aferraban a sus tesoros, a su honor, a su antigua casa, porque morir no era suficiente cuando aún quedaban asuntos sin resolver. Y el mensaje era claro: el que vive con rencor no descansa ni en la muerte. Luego estaban los trolls, deformes, lentos, salvajes, habitaban cuevas, montañas, ruinas antiguas. Pero el verdadero terror que inspiraban no venía de su fuerza, sino de su incomodidad. No seguían reglas. No eran civilizados. Eran lo que la sociedad oculta bajo la alfombra. Y cuando salían, lo hacían para recordar que la naturaleza no fue hecha para ser domada. Después, los Hetnar, los gigantes. Ya los mencionamos como enemigos de los dioses, pero eran mucho más que eso. Representaban el caos primordial, la entropía, el desorden que existía antes del orden. Algunos eran sabios, otros crueles, pero todos compartían una verdad incómoda. Existieron antes que tú, y estarán después. Y no olvidemos a Fenrir, el lobo hijo de Loki, atado con una cadena hecha de cosas imposibles, el susurro de un gato, la raíz de una montaña, el aliento de un pez. Aún así, crecerá, se soltará, y devorará a Odín en el Ragnarok. ¿No te suena familiar? Una fuerza que nace en silencio, que todos temen, que intentan controlar, y que al final arrasa con todo. Fenrir no es solo una criatura, es la parte de ti que guardas en cadenas. El instinto, la rabia, la verdad que incomoda, y que un día puede romperse. También estaban las valquirias, las recolectoras de almas. No eran ángeles, eran guerreras, bellas, sí, pero implacables. Cabalgaban por el cielo, eligiendo quién vivía y quién moría. No por compasión, por destino. Y si te elegían, ibas al Valhalla, no porque fueses bueno, sino porque habías vivido con honor. ¿Y qué decir de los Nidogre, los dragones que roen las raíces del mundo? Están ahí, invisibles, constantes, desgastando, socavando. No destruyen de un golpe, erosionan. Como el miedo, como la duda, como el arrepentimiento que no dijiste en voz alta, son lentos, pero no se detienen. Y hay más, espíritus del bosque, bestias marinas, pájaros con memoria, sombras sin nombre que entran en sueños y roban decisiones. No todo tenía nombre, porque no todo necesitaba ser entendido. Eso es lo que hacía tan viva esta mitología, que aceptaba el misterio, que no intentaba explicarlo todo, que te decía, con brutal honestidad, hay cosas que no sabrás nunca, y está bien, porque lo que importa no es conocer todas las criaturas del mundo, es saber cuál habita en ti. ¿Eres el Draugr que no suelta el pasado? ¿El Fenrir que espera el momento para morder? ¿La valquiria que aún no decide a qué parte de su vida llevarse consigo? ¿O el dragón que roe, lentamente, todo lo que alguna vez te sostuvo? Los mitos vikingos no están llenos de monstruos para asustarte, están llenos de reflejos para que te veas, porque el verdadero viaje no es hacia Asgard, sino hacia adentro. Los vikingos no tenían smartphones, ni horarios laborales, ni redes sociales donde fingir felicidad. Pero tenían algo que nosotros hemos olvidado. Un sentido claro de propósito. Sabían de dónde venían, sabían por qué luchaban y sabían a dónde querían ir, incluso si ese destino era la muerte. Hoy vivimos rodeados de estímulos, pero vacíos de sentido. Con acceso a toda la información del mundo, pero sin una narrativa que nos sostenga. Y quizás por eso volvemos una y otra vez a estas historias antiguas, porque aunque los nombres cambien, el alma sigue buscando lo mismo. ¿Y qué buscan estas historias? No perfección, no respuestas. Buscan que te mires de frente, que entiendas que el caos no es el enemigo, que la muerte no es el castigo.
que la duda, el dolor, la traición, la pérdida, el deseo, la furia, la redención, todo eso forma parte del viaje. El Ragnarok, el fin del mundo en la mitología nórdica, no es un apocalipsis para asustar, es una renovación, un cierre necesario para un nuevo comienzo. Sí, mueren dioses, sí, arde el mundo, pero después renace la vida, de las cenizas, de la oscuridad, de la caída total. Y dime, ¿cuántas veces has sentido que tu mundo se acaba? ¿Cuántas veces has perdido toda la motivación, la fe, el rumbo, las ganas, y pensaste que era el final? Y sin embargo, ¿estás aquí? Eso es Ragnarok, no como profecía externa, sino como proceso interno. No viene con fuego y colosos, viene con silencio, con lágrimas a medianoche, con un ya no puedo más, que por alguna razón se transforma en una vez más. Los vikingos no te daban soluciones, te daban ejemplos, historias de quienes cayeron y decidieron seguir. No porque fuera fácil, sino porque era necesario.